Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas en la fe, para poder compartirles un mensaje que se llama el poder de la identidad. El poder de la identidad. Muchas veces no sabemos quién somos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no tenemos una dirección clara en las cosas de Dios o en lo que tenemos que hacer para Dios, porque no tenemos una identidad clara y definida. Cuando no tenemos una identidad clara y definida, podemos tener confusión, podemos tener desánimo, no vamos a tener una motivación clara, motivación clara, no temporaria, sino clara, no momentánea, sino una motivación clara y duradera si no tenemos una identidad clara y definida. Cuando una persona tiene una identidad genuina, esta persona va a sentirse segura de lo que hace o de lo que dice, porque esta persona lo que hace o lo que dice, lo hace o lo dice porque sabe que está bien, que es así. La identidad le da a uno seguridad. Eso le da a uno la identidad, seguridad, personalidad. Cuando tenemos una identidad clara y definida, vamos a tener seguridad y personalidad. Es por esa razón que usted y yo podemos leer en la Biblia un Juan el Bautista que con toda autoridad y con toda seguridad predicaba, hablaba de las cosas de Dios, porque él sabía quién era. Él tenía una identidad clara y definida. Cuando un hijo de Dios, un cristiano genuino, no tiene una identidad clara y definida, no se ha formado todavía, no tiene clara cuál es su identidad, va a ser inseguro. Y eso es algo que Satanás no quiere que lleguemos a alcanzar. Satanás no quiere que lleguemos a alcanzar para saber cuál es nuestra identidad. Porque si no sabemos cuál es nuestra identidad, vamos a ser inseguros. Hoy hago esto, mañana no sé, será en la voluntad de Dios o no será en la voluntad de Dios. Ahora voy allá, estará bien lo que hago, querrá Dios que yo haga esto que estoy haciendo. Y así muchas interrogantes y preguntas nos podemos preguntar en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que nos va a dar seguridad ante Satanás, ante las personas que no conocen a Dios, ante las personas que no creen en nuestro ministerio, en nuestro llamado, y lo que nos va a dar seguridad a nosotros mismos como hijos de Dios es tener una identidad clara y definida. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 27, dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, habla de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él».
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Las personas que estaban en ese momento con Jesús se dieron cuenta que había algo diferente en él. Él hablaba con autoridad, hablaba sabiendo que lo que está diciendo está bien. Ellos podían notar eso, podían notar la seguridad que Jesús tenía cuando hablaba esas palabras, y miraban los hechos, miraban las obras que hacía Jesús por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús hablaba con tanta autoridad? Podemos entender que lo que hacía Jesús, los milagros, las sanaciones y las liberaciones y las profecías, eran del Espíritu Santo. Pero las personas que todavía no habían mirado esto, las profecías, las sanaciones o las liberaciones, ¿qué diferencia miraban en Jesús? ¿Sabe qué era? La seguridad que Jesús tenía. Jesús sabía cuál era su identidad. Jesús tenía una identidad muy clara. Cuando Pilato, el hombre con autoridad que dio la orden para que crucifiquen a Jesús, le dice: ¿tú quién eres? Jesús le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido. Jesús sabía quién era. Él sabía que vino a este mundo para morir por nosotros y darnos vida eterna. Él sabía quién era, él conocía su identidad. Los discípulos sabían quiénes eran. Eran discípulos de Jesús, eran cristianos. Por eso estuvieron dispuestos aún a dar su vida por Jesús. Por eso lo dejaron todo. Porque tenían una identidad clara y definida. Cuando usted tiene una identidad clara y definida, cuando usted sabe quién es como hijo de Dios, usted puede ser como un Juan el Bautista, puede ser como Elías, como Eliseo. Ellos sobrepusieron su nueva identidad como hijos de Dios sobre su identidad antigua que tenían antes. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Satanás no quiere que tengamos una identidad como cristianos, como hijos de Dios. Es por esa razón que nos recuerda: ¿te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto otro? ¿Te acuerdas que ibas allá? ¿Te acuerdas que hacías esto? Porque Él quiere que volvamos a nuestra identidad vieja. Pero Dios nos quiere dar una nueva identidad. Yo le animo en el nombre de Jesús que usted busque su nueva identidad, que Dios le ayude a tener su nueva identidad. Ore mucho, haga retiros, lea mucho las Escrituras, medite la palabra de Dios y vívala. Y usted va a ver cómo Dios transforma su vida y le da una nueva identidad. Le invito a orar para que usted tenga la fuerza, si aún no tiene su identidad como hijo de Dios, para que Dios le dé su nueva identidad a través de la Biblia y con el poder de su Espíritu Santo. Recuerde, si usted tiene una identidad como hijo de Dios, va a ser poderoso. Pero si no, usted va a ser inseguro, insegura y muchas otras cosas más. Le invito a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tema, por este mensaje. Oro por los oyentes, Señor Dios, que tú les des sabiduría, que tú les guíes, Padre Santo, para que ellos puedan tener su nueva identidad
en ti, Señor Dios. Ayúdales a tener esa nueva identidad con tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el tiempo de Dios. Paz.